Qué bendición para Peggy y yo volver a estar con ustedes. Estamos emocionados de estar aquí. Qué buen tiempo tuvimos el viernes en la noche y ayer en la palabra. Y tan agradecidos por Calvary Chapel, Lebanon, y su invitación, Pastor Tom y Sue y Teddy, asegurándose que estemos bienvenidos para traer el ministerio de U-Turn for Christ aquí, y la sociedad que tenemos ha sido increíble y estamos tan agradecidos por ello. Calvary Chapel, Lebanon, queremos darles a ustedes un aplauso por recibirnos y permitirnos de estar aquí como socios en el ministerio. ¿Pueden orar conmigo al comenzar? Señor Jesús, venimos ante ti y estamos agradecidos, tan agradecidos por tu increíble obediencia de ir a la cruz para que nosotros tengamos perdonados nuestros pecados y el camino abierto a una relación correcta con el Dios Santo. Estamos agradecidos por este lugar, Señor, y cómo has permitido que los hermanos puedan reunirse juntos para levantar tu nombre esta mañana. Dios, queremos darte las gracias por todos aquellos que están atrás del escenario, los saludadores, aquellos que trabajan en la despensa o con el Ministerio de Niños, que tú los acompañes y los bendigas esta mañana. Dios, queremos que derrames tu Espíritu sobre nosotros al venir y poder ver tu palabra y tomar de tu palabra y de poder aprender las cosas que tú nos has llamado a ser como tus hijos y ejemplos a otros en este mundo caído y oscuro. Pedimos esta mañana, Señor, que permitas que tu Espíritu obre como tú quieras. Prepara nuestros corazones para las palabras que tú has hablado y que me permitas que yo pueda hacerme a un lado y que tú te hagas cargo de este púlpito. Lo entregamos a ti ahora en el precioso nombre de Jesús. Amén. De nuevo, qué bendición estar aquí con ustedes. Hemos tenido el privilegio de poder hacer obra por todo el mundo y trabajar juntos en el ministerio de Calvary Chapel, Lebanon, con U-Turn para Cristo, y ha sido un gozo. Esta mañana quisiera llevarles al libro de Santiago, uno de los libros más prácticos en toda la Biblia y uno que constantemente al cual vuelvo y leo y desafío y chequeo mi vida ante el Señor con este libro. Es el Proverbios del Nuevo Testamento, si quieren. A veces se refiere al libro de Santiago así. Y hay muchas cosas que tú y yo podemos aprender de Santiago al hablar a la iglesia acerca de maneras prácticas de entrar y vivir nuestras vidas como cristianos. El libro de Santiago, obviamente, escrito por el medio hermano de Jesús y uno de los líderes primeros de la iglesia primitiva que habían dejado los ancianos a cargo de la iglesia cuando Jesús fue al cielo. Y me gusta el hecho de que James, como líder temprano, sabía que necesitaba pedir la sabiduría de Dios. Tenía que pedir regularmente la sabiduría de Dios para poder cumplir el llamado que Dios lo había llamado. Y creo que es un buen lugar donde empezar esta mañana. Capítulo 1. Vean conmigo en verso 5. La palabra dice simplemente esto: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Una de las bendiciones más grandes que tenemos en esta relación personal con el Señor Jesucristo
es que podemos hablarle a Él. En nuestro tiempo de oración, podemos preguntarle cada mañana, cuando me levanto, le digo, Señor, lléname de tu sabiduría para el trabajo, la obra que tú tienes para mí hoy. Y la palabra de Dios dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces se hará. Qué lugar bueno donde comenzar nuestra mañana, pedir la sabiduría de Dios para representarlo a Él, ser un ejemplo a otros para su gloria durante todo el día. Me encanta que Tom mencionó que la oración cambia cosas. Mi esposa Peggy ha puesto letreros que la oración cambia cosas en todos lados, de aquí hasta el rancho en Tennessee que tenemos, y mi esposa trae letreros, una maleta llena de estos letreros para ponerlos en la carretera cuando viajamos, porque es tan importante para nosotros poder saber que nuestro Dios le encanta oír de nosotros y necesitamos desesperadamente estar clamándole a Él. Jeremías 33 dice, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bendición que es cuando nosotros clamamos el nombre del Señor, cuando le llamamos a Él. Iglesia, necesitamos orar, orar, orar. Necesitamos orar para nuestras familias. Nuestras familias tienen necesidad. Necesitamos orar para nuestro país porque nuestro país tiene necesidades. Y también orar por el mundo como nunca antes. La Iglesia de Jesucristo necesita estar de rodillas pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo ministrar a aquellos que están a nuestro alrededor y ayudarnos a nosotros tener la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo estar en silencio. Necesitamos orar. Uno de los versículos favoritos en toda la Biblia es en capítulo 1 y verso 22. Si ustedes quieren ver ahí un momento, vamos a pasar rápido por los primeros 4 capítulos de Santiago y nos encontraremos en Santiago en los últimos 2 versículos en esta mañana. Pero verso 22 del capítulo 1 es un versículo tan claro para hacer que somos llamados a ser hacedores de la palabra. Miren conmigo, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No hay un versículo más práctico en la Biblia que el llamado de Dios de ser aquellos que no solo escuchan la palabra o vienen los domingos en la mañana y los miércoles y domingos en la noche o algunas noches en que enseñan los pastores y oír lo que dice la palabra de Dios, pero ser aquellos que también subrayan y toman notas y permiten que sea parte de su carácter, de llegar a ser aquellos que Dios nos ha llamado a ser, al llegar a ser obedientes a la palabra de Dios. Sean hacedores de la palabra. Y me gusta cómo termina esa palabra. Así no se engañen. No es que puedes venir solamente a oír la palabra de Dios y hacer tu ministerio al Señor así. Es al ser los que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, que cumple el llamado de Dios a nuestra vida. Me encanta decir que Nike no tenía el eslogan, solo hazlo. Dios lo hizo y Nike se lo robó a Dios. Y nosotros tenemos que ser aquellos que son hacedores de la palabra. Vamos a ir al capítulo 2 y verso 17. Al continuar pasando por estos versículos, dice esto. Dice, la fe sola es muerta. El medio hermano de Jesús continúa con el tema de ser un hacedor de la palabra y nos dice que si vamos a ser activos en nuestra vida cristiana, que necesitamos ser aquellos que son comprometidos a llevar a cabo la palabra de manera que estamos vivos para Cristo, avivados para Cristo, viviendo en Cristo y ser dedicados a Él. No está diciendo que un cristiano gana la salvación por las obras, sino que por tu salvación, por ser rescatados por Dios mismo, por el Señor Jesucristo, que
tú puedas aplicar estas cosas a tu vida y llegues a ser uno que los lleva a cabo delante de Él. En capítulo 3, Él va a un pasaje que creo que es muy importante para nosotros esta mañana y dice esto. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas en la imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Señor, perdónanos por las veces que hemos actuado de esta manera. Señor, nos has llamado para ser aquellos que estamos comprometidos a la santidad y levantamos nuestras manos para adorar y alabanza de nuestros labios sale, pero después salimos afuera y alguien nos hace enojar y entonces maldecimos. Oh, no, yo no maldigo, pero las miradas son tan malas como las palabras. Tenemos que ser aquellos que estamos caminando por esta vida, comprometidos al Señor y llevándolo a cabo en todo aspecto de nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser aquellos que podemos admitir cuando nos equivocamos y pedir perdón y permitir que Dios traiga sanidad a esas relaciones que a veces hemos fallado. Y después si vamos al capítulo 4, al verso 7 y 8, dice: acérquense a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá a ustedes. Acérquense de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. El medio hermano de Jesús está diciendo que no hay lugar para la hipocresía. Tenemos que ser aquellos que estamos comprometidos con Dios y vamos a acercarnos a Él. Me encanta esa palabra porque es una que nos permite que al acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. Él nos da la habilidad de vencer la tentación y a Satanás y sus poderes demoníacos que tiene. Las tentaciones que vienen pueden ser quitadas si se puede y dado a Dios. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a dar el poder para ser victoriosos sobre la tentación. Me encanta, una vez más, seguir el ejemplo de Jesús cuando esas tentaciones vienen, que nosotros seamos victoriosos como Jesús lo fue, simplemente diciendo apártate de mí, Satanás, y hablar la Escritura. Cuando viene esa tentación, que podamos ser aquellos que toman la palabra de Dios y tener memoria de la palabra de Dios en la tentación para poder clamar a Jesús y entonces el enemigo huirá. Ustedes reconocen conmigo que cuando viene la tentación es un momentito, es solo un momentito. Y el momento que tú clamas, Jesús, 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 el enemigo tiene que huir. El momento que tú empiezas a cantar una canción de adoración y adoras al Señor, el enemigo y su tentación huyen. El momento que abres la palabra y lees un pasaje de la Escritura, el enemigo huye. Y cuando tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, somos victoriosos sobre el enemigo al nosotros acercarnos al Señor. Y ahora el capítulo 5, y me encanta el verso 14, que nos recuerde de un privilegio especial que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y dice esto: y eso que ni siquiera saben. Perdón, tengo mal. Capítulo 5, 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y uno dice hoy en día, ¿por qué no vemos los milagros que veíamos en el tiempo de Jesús? ¿Quieren mirarse un poco al que está al lado suyo para recordarnos que todos somos milagros de Dios? Pero ciertamente el Señor nos da el privilegio en el cuerpo de Cristo, que si estás enfermo y oye esto esta mañana, no te vayas de aquí sin pedir que los pastores o ancianos oren por ti. Yo voy a estar aquí después del servicio y me encantaría poder orar por ti y algunos ancianos y sus esposas estarán aquí para hacer lo mismo. Si tú estás enfermo, si hay un
problema físico que tienes, por favor, danos la oportunidad de orar contigo y ver el poder milagroso de Dios traer sanidad a tu cuerpo. Bueno, hemos podido ver que este libro está lleno de maneras prácticas de poder servir al Señor. Tenemos que comprometernos con Él. Y cuando pasamos estos 5 capítulos, es casi como que llegamos al lugar donde Santiago dice, déjenme recordarles una cosa más. Y quiero enfocarme en eso en esta mañana. Miren conmigo versos 19 y 20. Dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Se me pidió muchas veces por amigos pastores, ¿por qué no has salido del ministerio de U-Turn para Cristo después de tantos años de pastorearlo? Como que si fuera un lugar que uno surge y se gradúa uno. Este ministerio de lo que ellos llaman de ministerio de adicción, yo lo llamo ministerio de restauración. Y parte de la respuesta viene a nosotros por este pasaje de Escritura en esta mañana para mí. Creo que es muy importante que nosotros podamos pensar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es un mensaje a la iglesia y nos está diciendo que seamos aquellos que vayan tras los que se desvían. Entonces, por un momento quiero preguntarles, ¿cuánto de ustedes tiene un miembro de la familia que se ha apartado de la verdad? Levanten la mano. Levanten la mano. No tengan miedo. Levante tu mano, porque quiero que mires a todas las manos que están levantadas y ver que no estás solo y que nosotros tenemos que ser aquellos que nos preocupa a aquellos que se han apartado de la verdad y reconocer que no solo fue en el tiempo que escribió Santiago esto, sino que es evidente hoy en día que estamos siendo llamados para ir tras aquellos que se han extraviado. Te hago otra pregunta. ¿Quién tiene un compañero de trabajo que tiene un familiar o alguien que pasas tiempo que se ha apartado, extraviado de la verdad y que te han hablado? Levanta la mano. Y bueno, todas las manos levantadas. Y la última pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han apartado de la verdad y están agradecidos que Dios ha enviado a alguien para hablarles a ustedes? Amén. Entonces la palabra de Dios se aviva para nosotros hoy y está hablando claramente a nosotros en cuanto a esta responsabilidad que el Señor ha dejado en las manos de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Miren conmigo a quién debe ir tras los extraviados. En verso 19, Santiago dice, hermanos, y lo primero que oímos en esta sección última de Santiago, su llamado a la iglesia, es que está llamado a los creyentes, los hermanos, y no pienses, damas, que eso te deja afuera, porque la palabra aquí es Delphos y significa todos, todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, y está llamando a todos nosotros a reconocer, los que estamos en la familia de Dios, que hay un problema real en ese tiempo y hay un problema real hoy en día, y es que muchos se han extraviado de la verdad. Y como han visto, con las manos levantadas esta mañana, reconocemos que es verdad. Y Santiago, la frase que él dice es que si alguno de ustedes se extravía, si hay uno que le importa salir tras de esa persona extraviada, y quiero que se den cuenta que no hay cuestión de, no hay tema de que los extraviados estén mal en sus pensamientos y acciones, pero ¿qué llama la Biblia? ¿Qué nos llama la Biblia a ti y a mí a hacer? Nos llama a ir tras de ello. Vayan conmigo a Gálatas 6 por un momento y les voy a llevar a otro pasaje que el apóstol Pablo escribió y dice lo mismo.
por el poder del Espíritu Santo, él fue ungido para escribir igual que Santiago, bajo ese poder del Espíritu Santo. Y escribe esto en el capítulo 6:1. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces es muy claro que la Escritura nos llama a ti y a mí, el cuerpo de Cristo, a la iglesia, que seamos los que vamos tras aquel que se extravía, que le importe, que nos importe para traerlo a una relación correcta con el Señor Jesucristo. Volviendo a nuestros versículos, en capítulo 5 y 19, hermanos, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad, dice ahí, y la palabra es una palabra de astrología que es derivada de los planetas que hacen un curso de viaje. El problema de esa teoría es que los planetas se mueven, y si te alineas con los planetas y dejas que ellos te dirigen, vas a extraviarte de la dirección donde quieres ir. Entonces quiero darte un par de extraviados de quienes he pensado y que el Señor ha traído a mi atención. Y primeramente es aquel que no intencionalmente se extravía, que se encuentran de pronto en un tipo de emoción y actitud medio raro de amar a Dios. Han sido tan indisciplinados en cuanto a ser discipulados en la verdad de Dios, que se han encontrado extraviados en toda dirección hasta que se dan cuenta que están alejados completamente de la verdad. Entonces tenemos los que se extravían no intencionalmente, los orgullosos, que no quieren consejos. Ellos creen que se las saben a todas y que tienen al mundo agarrado y no son responsables a nadie, si no hacen comunión con las personas y creen que son su propio Dios. Y después están los que son extraviados por falsos maestros, que son engañados completamente, quitados de la verdad de la palabra de Dios por alguien que ha influenciado sus vidas, alguien que puede llevarlos a un estado emocional que permite que sean apartados de la verdad de la palabra de Dios. Quiero asegurarme de que reconozcamos eso, que la palabra de Dios dice aquí que ellos se han extraviado de la verdad. Y está hablando de la verdad, de las doctrinas, de la fe que se nos ha dado a nosotros. Como Judas no habla que nosotros contendamos por esa verdad. Dice, Jesús decía, santifícalos al clamar al Padre por tu verdad, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces son los extraviados o el que se extravía de la palabra de Dios. Eso se está llevando a cabo. Y cuando pensamos en eso, es que la carne fue hecha carne y vivió entre nosotros. Entonces es extraviarse del Señor Jesucristo del todo. Es su verdad que necesitamos presentar delante de ellos para que ellos tengan la oportunidad de ser restaurados, que vengan a un lugar donde podemos llevarlos al punto de tomar una decisión, ya sea que sigan en rebelión y sufran las consecuencias, o poder verlos arrepentirse y caer bajo la bendición que Dios quiere derramar sobre sus vidas. Tiene que ver con nosotros presentar la verdad con amor, de tal manera que ellos puedan recibirla y ser restaurados por el Señor. Vuelvan conmigo al verso 19. Alguien tiene que ir, porque dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver, alguien tiene que importarle lo suficiente. Y me encanta esto porque Dios nos llama a ser aquellos que vayan. Y en el ministerio de U-Turn para Cristo,
yo voy a pastorear toda mi vida hasta que me muera, porque me encanta ver ese proceso de restauración llevarse a cabo. Me encanta ver que aquellos que se han extraviado de la verdad sean confrontados con la palabra de Dios en amor y que vengan a su sentido común y puedan arrepentirse de su extraviada vida y volver a una relación correcta con Dios. Se nos llama a ir tras los extraviados y verlos reunidos con el Señor. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados. Y quiero asegurarme que oigamos esto esta mañana, que no son solo pastores o ancianos llamados, es todo hermano y hermana que son llamados. Entonces, es nuestra responsabilidad ante el Señor de poder ir tras ellos. Y yo sé que hay tiempos difíciles en esto, porque muchas veces nos han roto el corazón y nos rompen el corazón vez tras vez. Y llegamos a un lugar donde decimos, yo creo que me voy a dar por vencido. Y el Señor está diciendo, no lo vas a hacer, vas a perseverar, porque voy a darte el poder para ir una vez más y poder traer mi verdad ante ellos para que yo pueda tomar el corazón. Nosotros no sabemos cuándo ese tiempo va a llegar, pero cada uno de nosotros reconoce, ¿no es cierto?, que todos tienen que llegar al fondo en su extraviada vida, hasta mirar arriba, porque todo fondo es diferente. Hay algunos fondos que tienen que perder su trabajo y miran hacia arriba, o otros tienen que perder su familia y ahí vuelven la mirada hacia arriba, y algunos tienen que perder todo para poder mirar arriba. No sabemos cómo es ese fondo, no sabemos dónde está en cada uno de los extraviados de la verdad, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha llamado para seguir yendo tras de ellos. Y quiero animarte que sea una llamada más, una carta más, una visita más para poder ir tras el que está extraviado. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios para poder importarnos aquel que está extraviado y verlos restaurados. Y yo estoy seguro que el Señor, al hablar esta mañana, ha puesto personas en tu mente y en tu corazón. Tú los conoces por nombre, tú levantaste la mano reconociendo que tú reconoces que hay algunos que se han extraviado. Y el Señor nos los trajo a mente esta mañana para que pueda ser un pensamiento ligero, sino que reconozcas que hoy es el día para que yo una vez más en el amor de Dios pueda ir tras aquel que se ha extraviado. Vamos al Evangelio de Mateo y capítulo 18. Reconocemos que somos llamados para seguir al Señor. Y cuando Jesús dijo, ven y sígueme, y yo pensaba que era sígueme en todo. Y aquí nos da un ejemplo de cómo nuestro corazón tiene que ser atraído para ir tras de aquel que está extraviado. Miren Mateo 18:12, el Señor hablando. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Entonces tú y yo vemos que el Señor nos está llamando para ser aquellos que vamos tras aquel extraviado, al darnos este ejemplo y esta analogía de ser aquellos que se han soltado. Iglesia, tenemos que salir de esa mentalidad de decir cosas como lo que he oído vez tras vez de gente con quien he hablado acerca del extraviado. Ay, pastor, ellos se han metido en ese problema, que ellos se saquen de ese problema. Quiero asegurarme que podamos oír esto esta mañana. Es mucho mejor que uno encuentre la salida. Es más fácil que para que uno salga de la oscuridad, que podamos guiarlo fuera de la oscuridad. Llevemos a nuestros hijos a Kentucky hace unos años y fuimos a unas cavernas que son millas de cavernas bajo la tierra, y
una señora nos llevó a las cavernas y como nuestra guía, y había luces en todo el camino al ir bajando por las cavernas. Vimos las hermosas maneras que Dios ha creado, imágenes preciosas ahí. Y cuando estábamos ahí, la señora nos dijo, quiero que se paren bien firmes ahora, que estén bien agarrados, porque era muy rocoso y era un camino muy desparejo, porque quiero apagar las luces, dijo ella, para que vean lo oscuro que es aquí. Entonces, todo lo hicimos. Nos paramos bien, firmes, y apagó las luces. Y era tan oscuro en esa caverna que no se veía nada. De hecho, nos dijo, pongan su mano delante de su cara a ver si pueden ver la mano. Por supuesto, no podíamos ni ver la mano, no veíamos nada. Y ella volvió a prender la luz y recuerdo su comentario que fue que cuando la luz se prende es más fácil salir de la oscuridad que cuando la luz está apagada. Y muchos de los extraviados del cual estamos hablando, muchos de los extraviados están en tanta oscuridad que tú y yo somos llamados para ser la luz del mundo. Tú y yo fuimos llamados. Dios nos dio esa responsabilidad. Jesús dijo, tú eres la luz del mundo. Ahora, no pongas tu lámpara bajo una canasta o bajo la cama, sino que brille para que todo el mundo vea. En el Evangelio de Mateo 5:16 dice que su luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en el cielo. Se nos llama a ser la luz y sabemos que los que se extravían están en la oscuridad y en vez de verlos tambalearse y tratar de salir de la oscuridad, ¿qué no sería mejor como Cristo llevarles la luz a ellos y después ayudarles a poder salir de la oscuridad? Creo que es importante pensar en ello, que hay varias formas que podemos hacer eso y las dos formas son bíblicas. A veces vamos con una presentación de la palabra de Dios y suave y nuestro amor, pero hay otras veces que debemos como sacarlos del fuego, como dice Judas 22 y 23. De algunos ten compasión, haciendo distinción, pero di a otros dile, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Hay veces que en el ministerio de Youth Term para Cristo y Calvary Chapel, que pastoreo en el sur de California, se nos pide, familiares nos piden que hablemos a sus hijos o sus esposos o sus padres o a su madre o esposa o hija, y hemos ido y hemos podido presentar la verdad de la Escritura y les hemos permitido que tenga sentido y ellos han podido salir de su extravío, pero hay otras veces que hemos ido y lo hemos metido en el auto y lo hemos sacado a la fuerza de la oscuridad a un lugar donde pueden razonar con el Señor. Y yo creo que los dos son bíblicos al mirar este pasaje de la Escritura. Hay veces cuando los que se han extraviado están tan profundamente en la decepción del enemigo y se han entregado a las mentiras que necesitan que tú les saques a la fuerza de la oscuridad y permitirles poder razonar con el Señor. Una cosa más al cerrar este pensamiento en esta mañana, en el verso 19 y 20. Miren conmigo nuevamente. Dice, hermanos, si algunos de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, miren, es muy importante esto. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Iglesia, Satanás es el padre de mentiras y la Biblia nos dice esto. Y muchos de nuestros queridos han sido cautivos por sus mentiras y se han extraviado de la verdad de tal manera que han caído en la decepción completamente. Bueno, por favor, óiganme al decirles esta mañana, Dios quiere usarnos a nosotros para poder liberarlos.
para poder permitirles venir al Señor Jesucristo y que Él pueda romper las ataduras y quitar las cadenas de la decepción del enemigo y permitirles ser liberados y restaurados a Él. Voy a leerles 2 Timoteo capítulo 2. El Señor dice esto: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Tú y yo somos llamados para ir tras el extraviado que debemos ir en amor. No tenemos que ir tras el extraviado juzgándolos o ir tras de ellos actuando como que nosotros somos mejores que ellos, sino que se nos llama a ir tras de ellos, dice la palabra, humildemente, suavemente, que podamos enseñarles, que seamos estudiantes de la palabra para poder presentar la palabra a ellos y permitir que ellos puedan llegar al lugar de arrepentimiento ante Dios. Y esta mañana yo diría que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad y que seamos aquel que va tras el extraviado. Había muchas manos levantadas esta mañana, mucha gente que Dios ha traído a nuestra mente. Que nosotros seamos aquel que es obediente y un hacedor de la palabra y que va tras el extraviado. Oremos. Padre, venimos ante ti y te damos gracias por esta mañana, por el tiempo que hemos pasado juntos para poder darnos cuenta de una responsabilidad más que se nos ha dado por ti. Qué privilegio que es de tener esta responsabilidad, Señor, que podemos ir y representarte a ti y una vez más poder llevar la luz de tu verdad a las personas que se han extraviado. Que tú nos ayudes, Señor, que podamos escribir esa carta. Ayúdanos a hacer esa llamada. Ayúdanos a poder subir al carro e irnos para encontrar a esos extraviados y presentarles a ellos una vez más tu amor, tu verdad, que ellos puedan arrepentirse y tener una relación correcta contigo y experimentar la vida abundante que tú ofreces y que tú moriste en la cruz por nosotros para experimentarla. Señor, que tú nos ayudes para serte obedientes. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.